Otra de las contribuciones que hace Freud a los estudios de personalidad y particularmente a las teorías de desarrollo humano es lo que él llama la teoría de desarrollo psicosexual. Esta es una teoría que, como ya ustedes habrán leído, tiene 5 etapas, en donde la persona tiene que ir superando cada una de esas etapas para entonces, ¿verdad?, poder pasar a la próxima y no fijarse. Lo que Freud llama el concepto de fijación aquí es bien importante. Porque si se fija debido a que experimenta o demasiado placer o muy poco placer, pues no puede pasar a la próxima personalidad. Así que él visualiza esto como un proceso lineal en donde tienes que superar unas etapas para llegar a otras. Todas estas etapas, 5 etapas, giran en torno a la sexualidad. Etapa oral, etapa anal, etapa fálica. Y dentro de la etapa fálica está lo que se llama aquí, lo que Freud llama el complejo de Edipo para el hombre y el complejo de Electra, que ha sido uno de los conceptos más popularizados en Freud y también de muchísima crítica, ya que aquí también Freud deja o revela el sexismo inherente a su teoría, ya que todos los niños pueden superar la etapa fálica y por lo tanto el complejo de Edipo, que es el asunto de enamorarse de su madre. Sin embargo, las niñas, de acuerdo a Freud, no logran superar su complejo, lo que llaman en el caso de las niñas el complejo de Electra. Y esto lleva a Freud a decir que la mujer necesita tener un niño para entonces superar este complejo de Electra. Y aquí el asunto principal con la cual tiene que trabajar esta niña y por lo tanto esta mujer es lo que Freud llama la envidia del pene. Freud sostiene que las niñas, por el hecho de ser niñas y no tener el órgano genital masculino, pues van a experimentar una envidia que para Freud es de naturaleza biológica y que él llama la envidia del pene. Y la única manera de superar esa envidia es a través de tener un niño y que ese niño sea varón. Sin duda, hay muchísimo sexismo detrás de estas concepciones freudianas del desarrollo del niño, el desarrollo de la niña. Y lo traemos para que usted vea cómo estas teorías psicológicas también responden a su tiempo, responden también a la cultura en la que Freud establece estas teorías. Freud también, una de las cosas que a mí mencionó en su teoría, es que debido a este problema del complejo de Electra y la fijación en la etapa fálica, las mujeres van entonces a no tener un desarrollo intelectual tan óptimo como el de los hombres. En otras palabras, intelectualmente y además, Freud añade moralmente, la mujer es inferior a los hombres. Y añade esos prejuicios y a ese sexismo. Y comparando a la mujer con lo que la compara, siendo una analogía, con el continente oscuro de la psicología. Esto, ¿verdad?, que tiene un sinnúmero de implicaciones por comparar a la mujer con el continente oscuro de la psicología, ya que uno dice, ¿cuál es el continente oscuro? Pues lo que se ha llamado también de manera despectiva el continente oscuro es África, y allí es que, ¿verdad?, se identifica la raza negra. Así que tiene, además de sexismo, un toques racistas este tipo de expresión. Y
Pero después de estas 3 primeras etapas, como usted ha leído, el niño pasa y la niña pasa un periodo de latencia, un periodo en donde la sexualidad aquí no es importante porque es un periodo de descanso en torno a la sexualidad. Y después se llega entonces finalmente a la etapa genital, que se supone que entonces después de haber superado estas 4 etapas, tenemos ya una persona saludable mental y psicológicamente y que puede manifestar un tipo de comportamiento sexual maduro. El tema de mecanismos de defensa es bien importante en Freud. Yo sugiero que usted estudie y conozca cada uno de ellos, cada uno de estos mecanismos. Son 2 mecanismos de defensa, son estrategias para manejar la ansiedad. Tenemos que estar conscientes de que uno de los problemas principales que señala Freud que tienen los seres humanos es la ansiedad. Y la ansiedad es la causa de la mayor parte de los desórdenes psicológicos. Así que hacen falta estos mecanismos de defensa que son saludables si se utilizan de manera efectiva, pero si se abusan de ellos termina siendo también un problema, porque los mecanismos de defensa, una de las funciones que tienen es distorsionar la realidad. Y distorsionar la realidad usted lo puede hacer por un tiempo, pero si lo sigue haciendo constantemente, pues va a terminar con un desorden psicológico. Y tenemos ya varios varios mecanismos de defensa. Represión, que podríamos decir que es el mecanismo clásico, porque todo mecanismo de defensa requiere la represión. Regresión, volviendo cuando la persona utiliza conductas del pasado, cuando era niño. La formación reactiva, expresar un impulso transformándolo en su opuesto. El desplazamiento, la racionalización, la negación, la proyección. Y en la proyección aquí tenemos un mecanismo en donde usted es, por ejemplo, usted es racista, pero entonces dice que es la otra persona que es la racista. Usted proyecta las características negativas que usted tiene en otra persona. Y la sublimación, que es este mecanismo que para Freud es esencial y uno de los más importantes, ya que es a través de la sublimación que se construye la cultura, se construye la civilización. Sin sublimación estaríamos básicamente en guerra constante, porque la sublimación permite transformar impulsos que son indeseables en conductas aprobadas por la sociedad. Por ejemplo, si usted es agresivo, pues entonces usted puede tender a convertirse en un atleta en donde ese deporte pueda expresar su agresividad. Por ejemplo, el boxeo. El boxeo puede ser, o es en muchas ocasiones, una especie de sublimación para muchos boxeadores, en donde pueden sublimar estos impulsos agresivos a través del deporte. Lo mismo con la sexualidad. Usted puede transformar este impulso de la sexualidad y convertirse en un artista o un escritor, por ejemplo, de novelas eróticas. Y todo lo que en cierta manera Freud llama útil para la sociedad es una especie de sublimación. Y en ese sentido no hay unos actos que sean básicamente basados en la bondad del ser humano. Pues ya que Freud no cree en esa bondad. Para Freud el ser humano es malo por naturaleza, así que es una concepción similar a la de Thomas Hobbes. El hombre es un lobo para el otro hombre. Parte también de la teoría de Freud, que no vamos a discutir, no vamos a darle énfasis ahora, es el asunto de los sueños, como un aspecto importante para entender la personalidad, ya que los sueños nos permiten, o a través de los sueños, podemos conocer nuestros contenidos inconscientes. Así que el sueño es realmente la historia que cuenta la persona, el paciente, es realmente, no es lo real, es el contenido que está detrás de ese sueño, que es el contenido latente. Y todo sueño va a estar relacionado también a un deseo reprimido.
Un aspecto que queremos mencionar, abuelo de pájaro, ya que es uno importante, es que Freud también se interesa por la religión, pero se interesa por la religión desde el punto de vista de su concepción de hombre y visión atea, como ateo, en relación en torno al mundo. Y Freud desde el principio nunca tuvo una concepción positiva en torno a la religión, siempre lo vio como, la veía como un escollo y como un elemento de una experiencia que estaba opuesto a la ciencia. Tenemos que entender también que Freud trabaja esta teoría y funciona como científico, o por lo menos eso es lo que él quiere presentarle al mundo. Si el psicoanálisis es una ciencia, es uno de los fundamentos que él establece. Aunque vemos que, ¿verdad?, tiene muchos aspectos que uno podría debatir en términos de si el psicoanálisis es ciencia o no es ciencia, o si es más bien una especie de arte, una teoría. ¿Cuán científico es? Pues ya es otro tipo de discusión. Así que Freud ve la religión como un obstáculo para el desarrollo de la ciencia y escribe un libro que llama El futuro de una ilusión. Cuando él se refiere a la ilusión, aquí estamos hablando de la religión, en donde señala que la neurosis es una especie de... que la religión, perdón, es una especie de neurosis obsesiva compulsiva. Ya que lo que ocurre aquí es que al niño y la niña entender que su padre no es omnipotente en un momento de su crecimiento, porque al principio los niños creen que sus padres son omnipotentes, son omniscientes. En un momento determinado del crecimiento, los niños determinan y descubren que sus padres no son infalibles, que no lo conocen todo, que no son todopoderosos. Pero ¿qué pasa? Necesitan una figura que lo sea. Así que transfieren ese sentimiento y esa necesidad de tener un ser omnipotente a una figura que entonces se conoce como Dios. Así que eso a grandes rasgos es este repaso que hemos ofrecido en torno a las ideas de esta sección, de esta primera parte del capítulo de teorías de personalidad, y esperamos que haya sido de su ayuda. Cualquier duda, comentario, puede entonces utilizar el foro para hacerlo.